Vi caer como ángeles terminales a una generación entera de muchachos. Adolescentes con la piel gris a los que les faltaban dientes que olían a amoníaco y a orina. Flanqueaban con sus escorzos la salida del metro de San Blas en la calle Amposta y las praderitas del Parque El Paraíso como crisos de Manteña, cubiertos de agujas como San Sebastián, sentados o tendidos de cualquier manera, moviéndose apenas, lentos y sincopados como muñecos rotos, con la sonrisa elevada de los crucificados, indefensos pero ya flotando en lugares donde nada podía tocarlos. Los vi brotar y hacerse cada vez más lentos hasta alcanzar la quietud final y descomponerse en el fango que se acumulaba en nuestro barrio con nombre de santo, pero dejado de la mano de Dios. La primera vez que me enamoré fue de uno de aquellos ángeles. Se precipitó desde la ventana de casa de sus padres, que quedaba encima de nuestro bajo de 35 metros cuadrados con una jeringuilla clavada en el pie. Mi vecino Efrén apareció muerto en la calle, medio desnudo, delante de mi puerta. Yo aún no había cumplido los 6 años, llevaba un parche en un ojo y tartamudeaba. Creo que fueron los lamentos de su madre los que alertaron a los habitantes del bloque de 3 pisos sin portal con escalera exterior en el que vivíamos. Llegamos antes que la policía, que se tomaba su tiempo para hacer su trabajo cuando se trataba de San Blas. Para ellos, para toda autoridad, solo era otro yonqui muerto, el hijo de alguna obrera deslomada por fregar escaleras, a la que probablemente su niño del alma ya le habría desvalijado varias veces la casa para meterse caballo. El caso es que no recuerdo a Efrén vivo. Solo tengo la imagen que pude rescatar de entre las piernas de mi madre y mi vecina Lola con el único ojo del que disponía, como si estuviese mirando por una cerradura. Las madres de mi barrio no abrazaban a sus hijos muertos como las vírgenes en las piedades renacentistas. Lo hacían volcadas sobre los cuerpos, a gritos, despeinadas, con los ojos hinchados y babeando. Esos «¡ay, hijo mío!», si los has escuchado alguna vez, no te abandonan nunca. Permanecen en el archivo sonoro de la memoria como campanadas fúnebres que te obligan a agitar la cabeza para exorcizarlas. Estamos ante uno de los grandes éxitos recientes de la literatura en castellano, de la literatura nuestra, hecha desde aquí. De hecho, además, la escritora nació en Madrid y, como ven, conoce muy bien un barrio como el de San Blas. Esta novela, Pablo Vilaboy, que a la chita callando llegó, permaneció y todavía un año y pico después de su publicación sigue estando en la lista de bestsellers y de libros más vendidos. La mala costumbre. Sí, es uno de estos libros fenómenos que de vez en cuando traemos aquí al programa, de bastante actualidad, que tiene su mejor arma literaria precisamente en ese inicio que has leído tú, que es la descripción del San Blas de los años 80, que después abarca también parte de los 90 a lo largo de este recorrido, porque empezamos con la protagonista de pequeña y evolucionamos con ella hasta que se convierte en una joven adulta. Y precisamente, a pesar de que se promociona más por la parte de la evolución de esta niña trans y todo lo que padece y sufre a lo largo de estas 2 décadas, a mí lo que más me interesa del libro es la descripción de esa barriada de Madrid y cómo evoluciona desde estos años 80 terribles y oscuros de la heroína y de las condiciones sociales que había en un barrio como San Blas y otros aledaños de Madrid, que en la parte que es la que más se publicita, tenemos esta vivencia trans que a mí me parece que a veces, yo no sé si con intención o no, está descrita un poco de forma grotesca, ¿no? A veces combina el lirismo, que le queda muy bien, con ciertos elementos que bueno, a mí no me casan mucho con el tono de la obra, pero en lo que es la pulsión narrativa de cómo era aquel Madrid entonces, yo creo que es perfecta y te lleva de lleno a esa época y a esas vivencias. A mí me gusta porque lo narra muy directamente, lo narra como a golpes, lo narra con frases cortas, contundentes. Es verdad que a veces la mezcla, digamos, de las 2 voces narrativas, la niña en su presente
con la mujer que ahora es verdad que pueden colisionar o romper un poco el tono que a mí me entusiasma del libro, porque, claro, lo está descubriendo según lo está viviendo, según lo está padeciendo, según lo está sufriendo. Y recordemos, como tú has dicho, Alana nació en el 78, o sea que le tocan años muy difíciles para ser, por desgracia lo siguen siendo, pero sobre todo en aquella época eran muy, muy difíciles para, desde muy niña, tener muy claro que lo que pone el carnet, podría poner en el carnet de identidad, en la partida de nacimiento, lo que es tu cuerpo y ven los demás, no es lo que tú sientes. No es quien tú sientes que eres. Y claro, es muy, como dices, enfrentarse a esa cruda realidad, y más en un barrio como San Blas, en aquel momento, con toda la lacra de la droga y con todos los prejuicios, como vimos desde el principio se dice, la policía ni entra, se toma su tiempo, porque bueno, está ocurriendo en San Blas, y eso lo he vivido. He tenido amigos que vivían en San Blas, y sé que es así de verdad y de crudo como lo cuenta Alana. Sí, yo creo que quizás le pasa lo que le pasa a muchas novelas o películas, que es tan potente la parte que se narra a través de los ojos de la niña, que después hay como un bajón literario en la parte ya más adulta, porque claro, no alcanza ese lirismo crudo que alcanza cuando lo narra una niña, pero bueno, en todo caso es una lectura muy, muy interesante, y sobre todo, bueno, que cada uno se quede con lo que más le interesa. Hay la parte esa de denuncia social, y después está la otra parte de vivencia trans, que también es interesante. Y a título particular tengo que agradecerle a Alana, bueno, como a cualquier persona como ella, que alce la voz y que cuente lo que hubo y que cuente lo que sigue habiendo, pero sobre todo porque yo estudié el bachillerato, o sea que claro, en los años en los que Alana comienza a pasear por la ciudad, pues le llevo 8, muy cerca de Chueca, en una de las calles que van a dar a Fuencarral, pero cerquísima de Chueca, cuando Chueca todavía era, como ella cuenta, territorio de droga y casi un Bronx en Madrid, y daba miedo pasar por sus calles, aunque fuera a gran velocidad. Y cómo me hace redescubrir lugares y sitios que en ese momento te hablaban de ellos como si fueran sórdidos, como si fueran terribles, como si fueran oscuros. Y hablo en concreto del Café Figueroa. Los que sean de Madrid y de mis años o de esos años saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y cómo ella entra con la inocencia de la primera vez y de no saber en el fondo lo que va a encontrar allí, y lo que descubre en torno al Café Figueroa, esas gentes refugiadas y acogidas allí. Y eso es muy de agradecer que alguien lo cuente con esa sencillez y con esa verdad, y no con esa lacra que todos teníamos, un poco el semenito de al Figueroa ni pases, al Figueroa ni entres, que es todo. Eso es, como dices, muy, muy de agradecer. Es verdad que la potencia de la ciudad y de cómo ella la cuenta, el Madrid de los 80, parece que luego, según avanzamos en el tiempo, pierde fuerza. Sí, pero bueno, es un buen recordatorio de lo que hubo a todos los niveles. Y como a alguien como Alana, que habla bien de sus padres, tiene esa fortuna, al menos, bueno, allí están, pero los padres tal vez no apoyan, tal vez hasta donde pueden y lo que sabían, pero al menos no juzgan y al menos no sentencian, e intentan ayudar en la medida en la que ellos no tienen otras herramientas para ayudar. Entonces ella habla bien, pero por desgracia cuántos y cuántas como Alana han tenido unas familias que las han expulsado, que han renunciado a ellas, que les han dicho que ni lleves mi apellido, ni eres quien yo di a luz, etcétera, esas cosas crueles y terroríficas, y a cuántas se las ha considerado y se las sigue considerando en algunos países hoy en día enfermos. Y entonces, como poco, que hagan terapia, y como poco, que hablen con un psicólogo, sino con un psiquiatra. Y aquí voy, porque además utilizamos muy mal, en el argot, digámoslo callejero, en el habla popular, los nombres de profesiones que están ahí para ayudarnos, para acogernos, para hacernos el camino un poco más fácil, sobre todo para enseñar que no hay fórmulas magistrales, más que las que uno tiene dentro y a veces no le dejan sacar. Por eso es muy interesante lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Rafael San Román, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias. Pero, ¿cuántas veces te habrán mirado mal cuando tú dices, hola, soy psicólogo? Sí, siempre está la mirada chistosa de, uy, a ver qué vas a pensar de mí, o no me psicoanalices, y yo,
Siempre contesto, tú no piensas en mí cuando me estás hablando, no me estás analizando, no estás sacando conclusiones, pues yo lo mismo, pero bueno, ya tampoco, creo que ya estoy en el punto en el que no me molesto en dar explicaciones muy largas, la dejo pasar y ya está. Pero es que además, claro, digamos, por un lado vuestra herramienta y vuestro arco y escenario de trabajo es tan amplio como son las personas y como son las emociones. Claro. Entonces, claro, es muy difícil ver a reducir a un estereotipo y cuanto más a algo encima dañino, la labor que vosotros desempeñáis y hacéis. Dañino, sospechoso, invasivo, pero claro, la labor de un psicólogo, en mi caso, es a través de la palabra, a través de la conversación y con todo lo que ello implica, es, por supuesto, escuchar, observar, analizar, interpretar, ordenar, ¿no? Y entonces todo eso, a ser posible rápidamente, devolvérselo en un conjunto con cierto sentido a la persona con la que estamos trabajando. Entonces, pues bueno, da lugar a esos estereotipos, a esas sospechas, pero al final siempre la historia acaba bien. Y tal vez todo eso, en parte, ahora vamos y avanzamos un poco más, pero te llevó a escribir este libro. El decir, bueno, vamos a quitarle a la profesión lo que tiene de negativo, sobre todo de negativo por desconocido o por mal contado. Sí, de negativo o a veces, quizás sobre todo de misterioso, porque a veces la mirada no es negativa, pero yo creo que la de psicólogo es una de esas profesiones curiosas, pintorescas, que despiertan la curiosidad de la gente, porque todos sabemos que estamos por ahí, que están por ahí los psicólogos, pero es un trabajo que nadie ve, solo lo ve el psicólogo y el paciente, ¿no? Es un trabajo muy privado, muy recluido en los espacios en los que tiene lugar, y entonces da lugar, valga la redundancia, a mitos, a creencias estereotipadas y distorsionadas sobre en qué consiste hacer terapia, de qué temas se habla y de qué temas no se habla con un psicólogo, qué merece la pena ser tratado en terapia. Entonces eso estaba en mi marco mental a la hora de decidir cómo iba a escribir este libro. ¿Por qué nos da tanto miedo o vergüenza pedir ayuda? Es decir, porque mucha gente dice, o sea, además lo dicen en plan peyorativo y como muy malo, vete al psicólogo, o el que hace terapia y no lo cuenta porque se siente avergonzado y juzgado por los demás. Sí, yo creo que está, por supuesto, la creencia ancestral de que quien pide ayuda a un profesional de la salud mental es una persona con graves problemas de salud mental. Entonces eso ya lleva aparejado un estigma que va aflojándose, no sé si poco a poco o rápidamente, me da un poco igual, ¿no? Va aflojándose en comparación con cómo era en épocas anteriores. Eso está por un lado, que es como una creencia social antigua. Por otro lado, está, yo creo, la necesidad de sentirnos fuertes, de no contactar con nuestra vulnerabilidad y a un profesional de la ayuda, en este caso de la salud mental, como es un psicólogo, se va cuando uno tiene dificultades. Del tipo que sea, la palabra dificultades es muy amplia, no hay que reducirla a nada. Entonces, tiene muchos grados también, ¿verdad? No tiene que ser una dificultad de esas insalvables, puede ser simplemente que tú notas que algo está mal colocado. Necesitas un ajuste y un apriete de tuercas, ¿no? Pero nadie quiere, a priori, o a nadie le gusta contactar con la vulnerabilidad o con la debilidad, que sería la pariente pobre de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es como muy elegante, ¿no? Pero debilidad, fragilidad, fragmentación. Sí, no sé quién lo dice. Ha pasado al psicólogo que débil eres. Claro, o que inmaduro, no sabes solucionarlo por ti mismo. Entonces, yo creo que consciente o inconscientemente uno se resiste y en parte es algo como protector del ego, ¿no? Es algo relativamente saludable decir, quiero considerarme a mí mismo como más fuerte o más sano de lo que soy. Y por ahí aparece una resistencia, pero a veces sí o sí esa resistencia hay que vencerla. Y muchos, afortunadamente, comprueban que merece la pena hacerlo. ¿Y qué le cuento a mi psicólogo? Muchas cosas. Honor al título de tu libro. Sí. O sea, ¿cómo has departamentado o estructurado lo que se le cuenta o no se le cuenta a un psicólogo? Realmente es un resumen. A un psicólogo se le cuentan infinitas cosas en función de las infinitas personas que hacen terapia y sus infinitos perfiles, ¿no? Pero yo, ya antes de que el libro existiera como idea, como proyecto, reflexionaba o a veces hablaba con algunos colegas de qué temas aparecen con mayor frecuencia, a ti de qué te hablan más, a mí de qué me hablan menos. Y al final yo, de manera instintiva,
ya había ido haciendo como yo digo, mi análisis factorial, ¿no? Estadístico, de cuáles son los grandes asuntos, temas hay miles, pero las grandes categorías que en general la mayoría de los pacientes hablan con sus terapeutas. Y llegué a la conclusión, que es mi conclusión, otros profesionales pueden tener otra, naturalmente, ¿no? Llegué a la conclusión de que en general, directa o indirectamente, con un psicólogo se habla de aspectos relacionados con la identidad, quién soy, quién quiero ser, qué quiero ser de mayor, todo el ámbito de la autoestima, todo el ámbito de la asertividad, el sentido de la vida, todo eso yo lo he agrupado dentro de la categoría de la identidad, el quién soy. Se habla, por supuesto, de asuntos relacionados con la familia, en mi caso particular con la familia de origen, los padres, los hermanos, en otros casos pues la gente hablará de sus hijos, ¿no? Pero mis pacientes normalmente no tienen hijos, entonces me hablan más de sus padres. Y todo eso da lugar a claro, los padres son quienes nos han creado como personas que nos han criado, educado y somos en gran parte lo que somos por ellos, ¿no? Para bien y para mal. Se habla de la pareja, se tenga o no se tenga, es esa figura que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, actúa como compañero o compañera de vida, y tanto cuando se tiene como cuando no se tiene. Eso da lugar también a muchas conversaciones. Y luego, en cuarto lugar, escogí la categoría trabajo, que parece, en comparación con las anteriores, un poco más frívola o no tan profunda, pero el trabajo es a lo que nos dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, es lo que nos da nuestro sustento de vida, es a través de lo cual canalizamos nuestros valores, nuestro estilo de vida, nuestra organización del tiempo, nuestras vocaciones, y eso también es un gran temazo, que no hay que reducirlo solo a el estrés porque tengo muchas horas de trabajo o mi jefe no me entiende, que por supuesto esto está ahí, pero el trabajo como gran categoría. Y me pareció que dividirlo en estos 4 bloques y a su vez dentro de cada uno en apartados más breves, pues era una manera fácil y no exhaustiva, no agotadora de acercar esos contenidos y eso que yo observaba a los lectores. O sea que el libro es más un acercamiento a tu profesión que, digamos, lo que se suele entender de un libro de autoayuda. Por supuesto. No es una guía de autoayuda. No. Naturalmente, al leerlo, la persona que lo lea verá que hago sugerencias, doy consejos, doy mis opiniones sobre algunas cosas. Si eso cada uno lo quiere integrar como una sugerencia profesional, adelante, pero yo lo considero más como una forma de plasmar una parte de mis reflexiones a partir del trabajo con mis pacientes, parte de lo que yo he aprendido, de lo que yo he integrado, de lo que es este trabajo y de lo que es el ser humano, de una manera más o menos ordenada, ¿no? Esta estructura que hemos dicho antes, de una manera amena he intentado. No pretende ser un libro súper científico con muchísimas referencias y muy académico en ese sentido, no porque eso esté mal, sino porque esos libros ya existen de sobra y yo no voy a aportar nada. Es más ofrecer mi visión, mis reflexiones y mi experiencia a partir de lo que yo vivo con mis pacientes cada día. Y además diría, precisamente por eso que comentas con Pablo y por lo que ya el título señala, porque pones el foco en el paciente, en la persona que acude al profesional, también para quitar estigmas. Claro, ¿verdad? Sí, para normalizar, Exacto. para acercar, para que quien lo necesita recurre a ese especialista. Efectivamente, para quien lo lee, tanto se ha sido o es paciente de alguien en este momento, o lo ha sido en otro momento, o no lo ha sido nunca, o lo será, o no lo será nunca, se vea reflejado en la figura de una persona que en un momento de su vida, durante un periodo de tiempo, pide ayuda a un profesional. Exacto. Para indagar, profundizar y resolver, tomar decisiones, desanudar nudos. Entonces, acercar esa escena a quienes ya la conocen y pueden subrayar su propia experiencia, y también a quienes no la conocen y pueden tener una muestra con mi mirada de lo que es eso. Entonces, yo hablo mucho desde el punto de vista del paciente, pero también inevitablemente, y esto fue una de las decisiones importantes que tuve que tomar, no sé si a la primera página, pero casi, ¿no? Ya en la introducción, dije, ¿para quién va dirigido esto? Lo dice claro, porque para que nadie se llame engaños también, efectivamente. Exacto. Claro. Habla el libro esperando otra cosa. Claro, a qué tipo de persona y también a qué rol, ¿no? Porque
en este tipo de libros, o desde mi punto de vista, era muy fácil, y yo sentí esa tentación también, escribir un libro para mis colegas profesionales, ¿no? Y ¿no? Como quien comparte experiencias con sus iguales. Y hubiera sido un libro estupendo y muy interesante, no digo que no. Probablemente un pelín pretencioso por mi parte, porque quizá no estoy en el punto de aportar tanto desde esa perspectiva, ¿no? Pero claro, si lo volcaba solo en el punto de vista del paciente, era también una ficción, porque yo no me puedo quitar mis gafas. El que lo está escribiendo no es una persona de la calle, es un profesional. Entonces tenía que ir armonizando esos dos destinatarios, y entonces al leerlo la gente verá que voy alternando. Si eres paciente en este momento, quizá hayas pensado, quizá te haya pasado. Si esto lo has vivido como terapeuta, pues quizá te habrás encontrado esta situación o lo habrás resuelto de esta manera. Entonces voy un poco repartiendo juego, porque decidí que no podía prescindir de ninguno de los dos destinatarios. Y en este tiempo, yo no sé si esta pregunta igual es un poco compleja, aunque a mí me parece sencilla, entiende la formulación, pero igual sí, tiene mucho detrás. Pero bueno, creo que puedes quitarle todas las capas para dejarla en la esencia. Adelante. ¿Nos hacemos demasiadas preguntas, hablo desde los pacientes por eso, o todo lo contrario, nos hacemos demasiadas pocas y por eso al final o no recurrimos a la ayuda o la pedimos cuando no se debe, aunque tú digas muy bien como la terapia siempre llega en un momento porque llega? O sea, me parece una y si no llega no pasa nada. Exacto, claro. Es decir, pero cuando llega siempre llega bien. Sí. Pero, ¿te parece? O sea, el problema, digamos, como de base es que nos hacemos demasiadas preguntas o nos hacemos demasiadas pocas. ¿O dejamos que las hagan otros por nosotros? Sí a todo. Sí a todo. Yo creo que hay personas que se hacen demasiadas. Entonces, así poniéndonos un poco psicólogos, pues estos perfiles un poco más tendentes a neurotizarse y entonces caen mucho en la duda, caen mucho en el dilema, hay más inseguridad, lo retuercen todo más que la media, ¿no? Y hay personas, digamos, más sencillas, más planas en cuanto a su interpretación del mundo y no se cuestionan todo tanto. Pero yo creo que esa lectura digamos, no aporta gran cosa. Yo creo que independientemente de si nos hacemos muchas, pocas, demasiadas o demasiado pocas, las que nos hacemos son las que nos tenemos que hacer. Y claro, ya que estamos hablando de libros, tanto en la ficción, por ejemplo, que eso se ve muy claramente, pero también en la no ficción, como es el caso, el ensayo, y en la vida, yo siempre doy tanta importancia, o a veces más, a las preguntas que a las respuestas. Entonces, yo creo que una buena pregunta, formulada por mi parte como profesional, o que el paciente se hace a sí mismo, incluso cuando no tiene una respuesta fácil, una respuesta accesible, una respuesta a la que se accede rápidamente, es válida también. Las preguntas tienen un valor por sí mismo. Yo, de hecho, quienes me han conocido como pacientes míos sabrán que a veces incluso me paso de ametrallar con preguntas, ¿no? Forma parte de la labor de cualquier terapeuta el indagar mucho, y a veces nos podemos pasar, también hay que contestar, no solo preguntar, el paciente y el terapeuta. Pero yo creo mucho en el poder de la pregunta por sí misma, así que demasiadas, pues me da igual. En algún momento hay que llegar a ciertas respuestas útiles para tomar decisiones, para desencallar, pero si no llegamos, no pasa nada, la pregunta está bien también. Bueno, se te ocurren tantas preguntas cuando hay un psicólogo, ¿no?, en la mesa, en una reunión, porque yo creo que el psicólogo ejerce una fascinación como un tarotista, ¿no? Como si dices que tal, y enseguida dices, ¿y tú cómo bebes? ¿Y tú qué piensas de no sé qué? ¿De fulanito? Es como una fascinación. O sea, entre las muchas preguntas que se me ocurren es, ¿quién cura a un psicólogo, a un profesional? Porque debe ser más arduo en la búsqueda de un profesional que se encaje con lo que tú ya sabes, que no alguien que esté virgen y acuda a un profesional sin que sepa los, entre comillas, trucos de la profesión. Sí, pero... ¿Cómo escoges tú si necesitas ayuda al terapeuta adecuado? Pues nos ponemos muy exquisitos. A veces me imagino que a los fisioterapeutas les pasará lo mismo cuando se tienen que ir a curar una lesión, o a los médicos no les gustará que les opere cualquiera. Yo, no sé qué opinarán otros colegas, pero sí que tendemos a veces a ponernos
demasiado quisquillosos o no, hasta que encontramos a una persona que nos encaja y ahí tiramos, ¿no? Pero quién cura o quién ayuda mejor, ¿no? Porque curar a veces no toca o a veces no se puede. ¿Te gusta más sanar? Sí, acompañar. A mí me gusta mucho la palabra acompañar. Entonces, ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos cura? Para empezar, otros terapeutas, por supuesto, ¿no? Para continuar, nuestros supervisores, la figura del supervisor, que es otro psicólogo con el que comentamos casos en los que tenemos alguna dificultad, eso también ayuda. Nos acompañan nuestros propios pacientes, porque la de psicólogo es una profesión que, como otras muchas, ¿no? Pero esta como muy idiosincráticamente nos construye, nos interpela, y entonces nuestros pacientes también nos ayudan y nos acompañan y nos sanan. Tenemos nuestras familias, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestras parejas, nuestras redes sociales. Pero vamos, por resumir, otro terapeuta con el que sintonicemos y al que acudamos cuando consideremos que es el momento. Pero, y también, como tú bien apuntabas, está este riesgo de decir, ay, el otro va a conocer los trucos, o le voy a ver los hilos, le voy a ver los engranajes y no va a causar en mí el efecto wow, entre comillas, que un paciente necesita, ¿no? para que algo le impacte y le mueva. Sí, pero no, porque a mí, por ejemplo, en diferentes ocasiones me han dicho, claro, tú como ya te lo sabes, como tú conoces, entre comillas, los trucos, tú te lo puedes aplicar a ti mismo, tú no necesitas que otro profesional te ayude. Eso es verdad en una mínima parte. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser relacional y la terapia es un escenario que tiene lugar en el contexto de una relación, la relación terapéutica entre paciente y terapeuta. Y muchas cosas, o la mayor parte de las cosas importantes que suceden en una terapia, suceden en el contexto del intercambio, de las transacciones entre paciente y terapeuta y de la relación, el vínculo que se establezca entre los dos. Por ejemplo, a cualquiera le pasa que le da vueltas y vueltas y vueltas en su cabeza a un asunto, pero no es sino al contárselo a alguien, y puede ser un asunto súper simple y una conversación muy banal, pero al contárselo a alguien que algo verbaliza, llega a una conclusión, hace un insight, y el lenguaje coloquial ya nos lo dice, dices, según te lo estoy contando, me estoy dando cuenta de, o ahora que te lo digo, estoy pensando, o mira, o ahora que te escucho decirme, porque muchas veces le habremos dado muchas vueltas, pero en la misma trayectoria. Cuando viene alguien, nos obliga a mirar en otra faceta del asunto. Y eso solo sucede con ese alguien, no con uno mismo, por muy psicólogo que uno sea. Entonces, por eso el psicólogo también necesita a otra persona. Lo que importa es el camino. El camino es lo que hace entretenidos los días y gratas las noches. El fin siempre es un sueño y quizá el verdadero fin es nunca llegar. El maestro don Gregorio Marañón. Y tu libro nos enseña eso, a que es muy bueno seguir haciéndonos preguntas y que a veces no es que no importe la respuesta, sino que ya llegará la que nos satisfaga. Correcto. Y si no, seguimos buscando. Por supuesto, siempre buscar. Pues Rafael San Román, gracias por contarnos lo que le contarías a tu psicólogo y lo que te cuentan los pacientes. Exacto, gracias a vosotros. Pablo Vilaboy, igual el arpa en el ángulo oscuro del salón necesita que vaya el psicólogo y le dé algunas respuestas. Igual, yo en estos momentos me acuerdo de mi amiga Sonia de allí, de BUP, que siempre me decía, yo cuando sea mayor voy a ir a un psicólogo que me cure la timidez y voy a serlo más. No sé si lo logro. Desde aquí un saludo. Pues ojalá lo lograses, porque al hacerte preguntas y querer salir de donde creas tú que estás mal, eso siempre es positivo. Por eso nos vamos al ángulo oscuro del salón, porque el arpa estará buscando nuevas lecturas y tendremos, claro que sí, que compartirlas dentro de poco con ustedes. Gracias.